que ya tú estabas con esa situación, que en un momento dado el culto estaba muy bonito y tú caías. Inclusive, alguien me dijo un día en la noche, cuando ella se ponga así, le voy a pisar. La voy a pisar, a ver qué hace. Y yo, no te atreves. Hermano, eso fue una lucha. Porque Candy tenía un servicio en la iglesia, el agua. Y esa persona dijo, mire que no va a poner más agua, va a poner agua. Eso, en ese tiempo, que tú tenías muchas primas en la iglesia y se ponían todas malas. Todas se ponían malas y todas caían. Y de ese grupo, que todas se ponían malas y caían, había momentos que tú salías dando muchos gritos y duro y fuerte para tirarte a los carros. Y te agarraba, Felipe te agarraba. Era un grupo Fausto. Todo, creo que hasta Ramoncito lo hacía. Todo el que estaba ahí. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Son vivencias, hermano. Y no que, y había uno que decía que cómo hacer, yo, es un proceso. Hay que dejarla tranquila, hay que bregar con ella, agarrarla, ayudarla. Lo que hay que impedir es que salga a la calle. Y eso fue una lucha hasta que logramos, con la ayuda del Espíritu Santo y también tu disposición, porque tú tenías mucho servicio, mucho amor, dando agua. Aquí se da mucha agua y tú salías con el agua. Y había gente que decían que no puede dar agua, no puede dar agua. Tiene que dar agua. Déjela en su agua. Porque de una forma u otra vendrá liberación para ella. Entonces fue terrible. ¿Qué tú recuerdas en ese momento que te ayudó mucho a vencer esa situación? La oración. Porque no me acordaba en el momento lo que pasaba y todo eso, pero sí tengo un oído bueno. O sea, yo tengo un lado de mí que todo lo ve, todo lo oye y todo lo escucha. Ay. Entonces, surgían comentarios y se oía y siempre lo mismo y a mí me daba vergüenza. Porque a veces, independientemente de si es demonio o si es opresión mental, todo ligaba. usted cae, al usted escuchar comentarios, usted se siente mal. Entonces, yo dije, en mi casa, me voy a poner esta última ropa, muy bonito, y va a ser mi último día en la iglesia, dando el agua, el servicio, y no voy a volver más. Pues quien me recibió en la puerta fue usted. Y me dice, cuidadito contigo. Y yo no recuerdo eso. Bueno. No Y recuerdo. después, cuando el culto en su buena, y yo, mira, si tú caes, porque uno se habla, Sí. si tú caes, tenés un problema. Y ahí usted se me acercó y me dijo, Dios tiene cosa grande contigo, solamente tienes que dejarte usar y hoy no va a ser tu último día. Era tanta cosa que uno, que yo no recuerdo. Y después de ahí, yo me involucré muchísimo más en la brigada. Oliver me dijo, ¿tú vas a ir con el Poloche? Sí, claro que sí. Porque el ministerio de brigada, Me chocó mucho cuando te vi con él. aparte de lo que Dios trabajó en mí,
el ministerio de brigada me mantuvo de pie. Candy, en la brigada cuéntame momentos que tú pasaste muy duro y que pudiste vencer, ¿cómo cuál? Bueno, uno de los momentos difíciles que pasé fue que con una de las chicas que venía, porque no éramos primas, sino amiguitas del barrio, veníamos a la iglesia, saliendo de una reunión. Recuerdo que Rudy siempre hablaba de multiplicación, o sea, en el ministerio él hablaba multiplicar, multiplicar, y él duró un tiempo hablando de que se van y se van. Yo que vengo a la defensiva, yo decía, pero es por mí que lo está diciendo. Y las chicas empezaron un bochinche y saliendo de la reunión de brigada, tuvimos una pelea aquí. No me pueden juzgar, ya Dios me perdonó. Tuvimos una pelea, muchos golpes. ¿Se dieron golpes? No, yo vi. Allá arriba. No, aquí arriba no, saliendo de aquí. Verdaderamente. La disciplina viene ahora. Ay, no, pastor. Pero ¿y cómo? Entonces, saliendo de aquí, sucedió eso. Yo seguía viniendo a mi servicio. Rudy se enteró y nunca me dijo, me llamó como para reprenderme. Y en un momento dado, él me dijo, mire, Candy, usted es buena. Usted hace un servicio que no cualquiera lo hace. Usted se puede quedar parada de pito a pito y usted no se queja. Pero hay cosas que tenemos que manejar. Y después de que él dijo eso, Tony, Encarnación, predicó Sal de la Caja. Y él estuvo hablando diciendo, porque usted pelea con una persona y usted no le pide perdón, usted está metido en una caja, salga de esa caja. ¿Qué hago? Tuve que salir. Fui donde esa persona, saliendo, acabándose el culto, fui donde esa persona y le pedí perdón. Cuando yo le pedí perdón, eso fue domingo en la noche, el lunes al mediodía, el barrio entero sabía que yo fui a pedir perdón. Y cuando alguien se me acerca y me dice, ¿tú le pediste perdón? Y yo, sí, yo le pedí perdón. Ay, pero tú eres cristiana de verdad, que tú fuiste a pedir perdón. Ese fue el momento en que yo me afirmé más en brigada. Porque como yo no recibí una reprensión de, mira, no vuelve a hacer servicio más, nada que ver. Al contrario. Sí, mire, pasaban muchas cosas en la vida de Candy, pero muchas. Esa situación en la brigada para hacer los servicios con el agua a veces. Era una guerra, hermano. Mire, hay algo que yo entiendo que favoreció mucho a nuestra hermana Tita. Y fue su crecimiento en la iglesia. Aunque ella desapareció del ojo de nosotros por un tiempo, había algo, mire, cuando ella tenía como 1 año o 2 años, al yo ver la situación del papá y su mamá, yo siempre le ponía los reyes a Tita. Y yo veía con los moñitos, con muchas bolitas, le ponía a su mamá. Muchas bolitas, muchas bolitas.
Y siempre graciosa y como agentadita, así. Muy amable, muy cosa. Cuando Tita vuelve a la iglesia, es que yo digo, pero esa es la muchachita. Cuando regresó de nuevo. Y regresó a dar guerra a todas esas situaciones. Pero el amor a Dios y su servicio a la brigada, que fue donde yo más vi, al tú estar en la brigada, una lucha hasta con el uniforme, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero esto es algo titánico, esto es algo como fuera de control, porque hay procesos en la gente, hermano, que son fuertes, que a veces uno dice, pero ¿y por qué a ella? ¿Y por qué a fulano? Es que es parte de su proceso, es parte de lo que Dios está estableciendo, es para formar, es para sacar lo mejor de ti y para que tú puedas demostrar el amor de Dios en ti. No era nada fácil. Vinieron momentos tan fuertes, que alguien quería pisarte los pies para que tú te aquietes. Yo le decía, no es así, no es así, porque si fuera así, la dejáramos sola, o aquí no vuelva más. No, esa parte de ella nos corresponde a nosotros como iglesia. Hay procesos que son importantes, y cuando hay visión, tenía un líder muy bueno que era Rudy. Nosotros siempre hablábamos de tu carácter, entonces hay que ayudarla, hermano. Era algo muy notorio, pero en nosotros había también una visión de entender que tú eras buena, y hoy es el cumplimiento de eso, de las cosas buenas que Dios ha hecho en ti, y que nosotros pudimos sacar de esas cosas, tú sabes, depurar esas cosas negativas que estaban en ti. No darle mucho mérito y mencionarlo mucho, porque habían cosas que no estaban en ti, que se estaban formando en ti, y era lo que tú ibas a hacer, lo que has hecho. Por eso tú estás aquí hoy en Cuéntame tu Historia, porque venciste muchas situaciones, y yo como pastor doy fe y testimonio de que ha sido maravillosa todo lo que Dios ha hecho en ti. Momentos de dolor, momentos muy difíciles, muy desamparada, desprotegida, una madre luchadora. Quiero que nos hable un poquitico, no mucho, no me hable, no, para que no te sientas, esos procesos, como tú lograste ir venciendo y ayudándote Dios. Bueno, o sea, como yo no vivía con mi mamá, cuando yo pasé a vivir con mi mamá, no teníamos una relación tan agradable de madre a hija. No teníamos esa relación. Y como yo era una niña, preadolescente y después adolescente, había muchas cosas que yo no le entendía. Era una discusión constante, pero llega un tiempo que ya más o menos yo empiezo a entender a mi mamá. Empiezo a entender, o sea, es como, ok, son sus traumas, vamos a lidiar con esos traumas, porque yo también tengo los y no lo vamos a conectar. Y empecé a llevar una relación bien con mi mamá, chula, y nada, se da el momento que pasamos a tener una relación abiertísima,
que era así lo que yo sí quería de madre a hija, pero no duró mucho. Lo suficiente para Dios Restaurarnos. obrar y restaurar, claro. Exacto. Dios es bueno y lo que hace lo hace bien. Exacto. Aunque uno diga que duró poco. En el tiempo de Dios estaba eso ya escrito, como dice la palabra, en sus libros estaban escritas todas estas cosas. Doy gracias a Dios que en cuanto a lo que pude como hija, cumplí. Porque aun si yo entender el por qué mi mamá me hablaba así o podía recibir cierto maltrato verbal, nunca le falté. Traté de nunca faltarle al respeto. O sea, ella podía decirme lo que me podía decir y quizás otro sufría. O yo me iba a llorar, algo pasaba, pero nunca con ella. Y que también mayormente en ese tiempo empezó cuando yo ya había estado aquí en la iglesia. Ella se ponía a discutir, yo me bloqueaba y salía para la iglesia. Podemos decir, hermana Candy, cariñosamente Tita, que cuando usted se empapó de Dios, eso logró cambio en tu vida, de tú aprender a soportar a tu mamá, porque tal vez tu mamá también viene con situaciones. Eso es una cadena. Viene con situaciones y se reflejaba entonces en la relación de ustedes. Entonces el evangelio para ti fue una coraza. Exacto. Una vestimenta de gloria. Sí, fue como el evangelio para mí fue prácticamente como quien dice todo, porque ahí era donde yo me refugiaba. Y aún antes de ser cristiana, Soraya fue mucho mi refugio. Ella no lo sabe y quizá no se acuerda, pero ella siempre iba y me decía a mí, a otra joven, nos decía, no, porque yo conozco un Dios que al que llora le limpia las lágrimas. Y empezaba ella a llorar. Esas son palabras de Soraya. Y empezaba ella a llorar y me decía, mira, vamos para la iglesia. Como ella lo dice. No, pero usted cree que relajando. Como ella. Y me invitaba a actividades de la iglesia, a otras iglesias que ella conocía. Mira, hay un concierto, ven, yo te pago la boleta, ven, yo te voy a llevar. Y en momentos que ella no sabía que yo estaba pasando una situación, ella me agarraba. Ok. Soraya es muy buena persona. Sí. Un ser humano especial. Muy especial. La iglesia, ¿cómo tú viste la iglesia? En tu formación. Pero la iglesia fue para ti ese refugio, ¿verdad? La iglesia para mí fue y creo que seguirá siendo un refugio. ¿Por qué? Porque cuando yo llego aquí, que yo veo situaciones, yo no soy la única. Y cada una de las situaciones que pasan los hermanos aquí, a mí me fortalecen de una manera u otra. O sea, me siento mal porque no puedo hacer tal cosa, pero recuerdo que Miriam con su hija presa no tenía fuerza ni siquiera para pararse y ella decía, es que yo voy a ver la mano de Dios obrando. Recuerdo que la hermana Enilda en un silicio nos decía, es que no es al tiempo que usted quiera, es cuando Dios lo va a hacer y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer bien. Esa también es palabra de Nilda. Entonces, el yo ver cada una de las situaciones, pero yo no soy la única y siempre me refugiaba. Mira, tú tocaste un punto muy importante y diste el nombre. Tú diste la hermana Miriam en su proceso, que fue uno de los más grandes que yo he visto. Hermano, demasiado. Y nunca se doblegó. Lloraba en su casa, pero cuando estaba aquí, hermano, era
¿A quién te recuerda en la Biblia eso? Bueno, cuando ella pasa esas situaciones, yo la comparo con ciertos personajes, pero, o sea, a la hermana Miriam yo la utilizo mucho dependiendo en el contexto que yo esté. O sea, ella es como mi pilar. Oíste, Miriam. Pero siempre trato, Tu testimonio no es fácil. trato Pronto, de, cuéntame tu historia. cuando la combino con alguien de la Biblia, recuerdo a la mamá de Moisés, a Miriam. Era Miriam que se llamaba. Y Jocabed, la gracias, tsunami. papá. Que yo recuerdo que cuando leo esa parte de la Biblia donde ella tuvo que dejar a su hijo y la angustia, pero cómo Dios la puso a que ella fuera quien sustentara a su hijo. Y así mismo yo veía a la hermana Miriam en la noticia y yo decía, pero es que esto no es normal. Y que no, mi hija no es así, pero yo tengo un Dios. Y hay un Dios, y hay un Dios. Entonces, si ella proclama que hay un Dios, yo también lo voy a proclamar. Un aplauso al Señor. Mire, 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 hermano, mire. Tú estás despertando en mi cosa ahora. Mire, la hermana Miriam, Miriam, tú me excusas, estamos todos. ¿Me entiendes, Miriam? Pronto cuéntame tu historia. Mire, en los momentos más cruciales de Miriam, cuando ya estaban anunciando la pandemia, eso puso a todo el mundo boca para arriba. Y esa situación, ella llegó antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, febrero, la pandemia se metió. Hermano, mire ahí mismo. Uno dijo, gloria a Dios. Cuando uno vio que llegó lo que estaba pasando y saber que su hija estaba con ella en su casa, hermano, mire, fue terrible, fue terrible. Uno vivió momentos muy difíciles, porque no tiene que ser el problema de uno. Hermano, eso es lo duro, cuando no es el tuyo y te duele. Y uno decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, como decía Nilda, ¿qué te decía Nilda? Que las cosas de Dios llegan a su tiempo. Llegan a su tiempo. Que Dios, hermano, mire, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, ni antes. Él llega a su tiempo, en el momento adecuado. Entendamos usted o yo, Él llega en su tiempo. Hermana Candy, en medio de tanto proceso, dime de tu papá biológico. Bueno, mi papá biológico, no tengo mucho que decir de él, no recuerdo gran cosa. Sí tengo una imagen vaga de que en un momento dado él estuvo peleando. Mi mamá en ese momento vivía donde Neye, una señora llamada Neye, y él, recuerdo que alguien sacó a mi mamá y él decía, es que si yo entro la voy a buscar y la voy a matar yo mismo. Entonces yo estaba afuera y mi mamá iba a salir a buscarme y esa persona le dijo, él no es loco para matarla, y si la mata, tú estás joven, tú puedes tener otro hijo. Y después de ahí él vino, como intentó robarme para llevarme con él, y el hijo de Isabel, que eso fue una de las cosas por las cuales yo no pude continuar viviendo allá. El hijo de Isabel casi cometió un error y me tuvieron que entregar y él nunca más volvió. ¿Te pasó como a Yari? Sí, Yari. Y actualmente, ¿qué de la vida de él? Bueno, él está subyúdice, preso. Él está preso. Hablamos en un momento dado, él me llama, le voy a ser honesta, hoy me llamó
Y el teléfono sonó. Y yo, ay, espérate, que te toca una parte en la iglesia. Aló. Y él me reclamó de por qué yo no le beso la mano, o sea, papi, eso y aquello. Pero es que es un poquito difícil, no imposible, y ni siquiera es como rencor ni nada, pero como yo le digo papi a Rolando, me da como cosita. Pero es algo de lo que estoy trabajando. Una pregunta, tú dijiste que estaba dónde. Preso, él está preso. Con ¿Cuánto? planes de salir ahora este año. Dios mediante. Tiene muchos años. Sí, tiene muchos años preso y según tengo entendido, él está preso por algo que no hizo. Pero usted sabe, ¿verdad? Lo que sí hizo. Tu papá tenía altares. Altaré poco. Ese hombre tenía de todo. Cuando yo recuerdo que aquí donde Pedro, mi mamá así como enfurecida, agarró todo y lo puso en saco, y Estela le dijo, no, Dilenia, no lo botes, que tú no sabes cómo eso está ahí. Y ella le dijo, bueno, yo no sé, pero aquí no va a estar. Y ella lo sacó todo. Y yo no sabía que todo eso estaba en esa casa. Entonces tu papá era brujo. No sé si era brujo, Era lo que la santero. gente decía, que era un brujo fuerte. Bueno, no le sirvió mucho. O está preso. Para algo tuvo que servirle. No pudo. Sí, yo recuerdo que él era fuerte. Yo recuerdo, pastor, que en Boca Chica, porque el hombre era pudiente. O sea, pero él, según tengo entendido, mi mamá decía, no todos los cocos dan agua dulce. Porque de parte de mi papá, toda su familia son pudientes, todas. Y él también lo era. Él en Boca Chica tenía una parada para él, donde los motoristas conchaban y le tenían que pagar a él para él luego pagarle a los motoristas. Y era tanto que él se llegó a creer un Dios. Se la creyó. Sí. Entonces tú entiendes que nada de lo que él poseía le dio beneficio. No le dio beneficio. Porque ahora mismo, o sea, yo le estoy contando mi historia, la mía, ¿verdad? Pero yo le estoy hablando de una persona que tiene 23 hijos, todos varones. Yo era la única hembra, pero hasta eso me quitó. Tuvo una y salió hembra. Entonces somos 2 hembras y 21 varones. Y todos esos varones andan por ahí, haciendo y deshaciendo con un rencor en su corazón. A mí se me está sanando o está sano, gracias a Dios, porque yo conocí a Dios, pero ¿y ellos que no lo conocen? Por mi papá yo estoy así. Si él estuviera no pasara, pero ¿cómo se iba a dividir también? Dios sabe cómo hace su cosa, ¿eh? Porque son con mujeres diferentes. Eso, Maya, al escuchar esta última parte de ahora, cuéntame algo que tú deduces de ella. ¿Es la psicóloga? No, mi amor, esto hace mucho que se está trabajando. Yo quiero hacer un paréntesis con lo que decía nuestra hermana Candy, Tita. Ella se refería que en ese momento de su vida, o sea, volviendo hacia atrás, cuando ella estaba viviendo recientemente con su madre y estaba visitando la iglesia, ella tenía muchas situaciones emocionales, o sea, ella lo confiesa, tenía muchas situaciones emocionales, entonces esto era su refugio. Entonces, cuando ella llegaba aquí, ¿qué pasaba? Que el Espíritu Santo se movía de una manera impresionante. Entonces, ¿qué hacía ella? Que esa emoción, todas esas emociones que ella tenía guardadas, pero también el tener que enfrentar a su mamá y
Y muchas veces eso le pasa a los adolescentes. Entonces cuando llegaba aquí, es como los muchachos en la escuela, cuando llegan a la escuela, dicen que ellos son unos santos en la casa, y cuando llegan a la escuela están en su área, hacen y explotan. Entonces eso pasaba con nuestra hermana Candy. Eso no significa que los espíritus no existan y que posean a las personas, porque no podemos decir que eso no acontece. Pero ella escuchaba y escuchaba los comentarios, ¿me entienden, mis amados hermanos? Y hacía todo eso y eso, pero había una parte emocional en ella que no estaba trabajada, y una forma de ella hacer eso era desplazándose aquí en la iglesia y contrayándose. Aparte de que esa depresión tan grande, en el fondo lo que quería ella real y verdaderamente era quitarse la vida. Porque al correr para la calle, o sea, es desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista espiritual, o sea, la persona lo ve, o sea, el cristiano lo vemos de otra manera. Pero ella lo que quería era salir con ese dolor y encontrar el primer carro que se la lleve, porque eran demasiado emociones y demasiado proceso para ella poder digerirlo, y sin una persona que pudiera orientarle o ella tener la capacidad para ella poder, automáticamente ella misma se habla a sí misma, disculpe, de ella se habla a sí misma. Entonces comienza a ponerse en la mano del Señor y comienza a escuchar los testimonios. En esta parte no era cerrar sus oídos y la manifestación, sino sentarse y escuchar los testimonios y comenzar a vivir en Dios. Entonces comienza a tener un renuevo en Dios. Amén, mis hermanos. Esa parte quería explicarla. Entonces, volviendo a que su papá, un promiscuo, pero imagínense, mis amados hermanos, todo ese dolor, si mi papá viviera, si no, mi papá no viviera, toda esa falta, la falta que hace un padre en la crianza de un hijo, eso es algo sumamente importante. No es lo mismo, mis hermanos, usted criarse con su papá o con su mamá, a usted criarse solo, con marcas, con heridas que el mundo te da, pero también muchas veces con esas cadenas espirituales transgeneracionales que nosotros también traemos. Es difícil. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de procesarlo de la misma manera. Todos estos hermanos de Candy, 21 hermanos, figúrense ustedes con diferentes madres, 21, 22, con diferentes madres, diferentes tipos de crianza y sin el amor de un padre. Y tal vez a lo mejor, como también fue la mamá de nuestra hermana Candy, que también fueron maltratadas por ese hombre. Pero también hay que ver la historia de este hombre, porque también nosotros tenemos que detenernos a ver la historia y la crianza que tuvo tu papá, para poder entender el por qué él maltrataba tanto a tu mamá, y la historia de tu mamá, el por qué ella se dejaba maltratar de él. Mire, no se dejaba, ella llegó un tiempo, pero se quedó ahí. Candy se quedó ahí. Que ellos literalmente se mataban y mi mamá se iba. O sea, mi mamá llegó a vivir en distintos lugares. Por eso mismo, porque ella se iba y él venía, o sea, mi mamá la sacaban de los lugares. Porque en el único lugar que mi mamá llegó y se quedó fue aquí, porque él no tuvo acceso a entrar. Y que también mi papá no es fácil. Mi papá no es fácil. Mi papá no es fácil. Cualquier cosa. Lo que pasa es que la mamá de Tita vivía en casa del papá de Sumaya, y él la protegía también. Sí, pero es así, mis hermanos. El por qué, porque exactamente, porque al final de la jornada eso se atrae. Cuando tú vienes de un hogar donde tú recibes el maltrato, inconscientemente tu pareja, la que tú buscas, te va a maltratar a ti también, e inconscientemente tú sueltas esa relación, y si tú no has sanado emocional y espiritualmente, vas a seguir buscando la misma pareja con ese mismo patrón. Amén, mi hermano. Mis hermanos, ¿se entendió, verdad? Amén.
Ya para terminar, hermana Tita, gracias, Sumaya. ¿Cómo te sientes en la actualidad? Háblame, dime, cuéntanos. En la actualidad creo que se ve la evidencia de que gracias a Dios, aún a pesar de todo lo que se vivió y los que nos falta por vivir, ¿verdad? Cosas buenas, amén. Estamos bien. Tengo una familia. Un aplauso al Señor. Todo. Entonces, hermana Candy, a los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan para bien conforme a su propósito. una situación ya para culminar, yo me siento muy identificado con Tita, porque tuve el privilegio de ser pastor de la mujer que la crió, de Isabel. Y su mamá biológica era muy amiga mía. Siempre, ay Tita, ¿cómo va Tita? Todo el tiempo. Muy cariñosa ella, un ser muy maravilloso, que la sentimos todo cuando ella partió con el Señor. Y partió en el Señor. El papá de crianza de Tita siempre me trae un aguacate o dos aguacates de la mata de ellos. Son maravillosos. Entonces, yo entendí en el proceso de Tita, ya por conocerla, conocer los ambientes de ambas familias, la situación, para poder entenderla y comprenderla, y no unirme al grupo que no entendía. Yo siempre estaba a la defensiva. No, eso no es así, tranquilo. Porque yo pasé también por los mismos procesos. No igual, pero esa situación de sentirse así, hermano, no es fácil. El mundo está lleno, la calle está lleno de gente, hermano, que usted la ve en un escritorio profesional que se quieren quitar la vida, que están pensando salir de este mundo, que la situación de vida no le ha favorecido, hermano, porque la vida es dura, la vida es cruel a veces. Uno más para otro, ¿tú me entiendes? Hay gente que no tiene esa lucha, viven con su papá, su mamá felices, todo el mundo comen calientico, tienen pan, tienen techo, tienen abrigo, y muchos teniendo techo y abrigo se sienten mal. O muchos siendo hijos únicos se sienten que no son amados. Por experiencia, nuestra única hija, mi hija, ¿qué le necesitaba para irse a Argentina a los 19 años? No, yo me voy. Lo tenía como pobre todo. Pero, hermano, a veces lo tenemos todo como pobre. Comida, pan, papá y mamá, buenos abuelos, buena gente, hermano. Y la gente siente, hermano, mire, la vida no es fácil. A veces uno ve la gente, no, pero fulano es feliz, no, hermano. Hay personas que lo tienen todo, que desearían estar en el lugar de aquel que no tiene nada y que ellos creen que son felices, que lo creen. Cada cual tiene su situación. Le damos un aplauso a la hermana Candy, cariñosamente Tita. Algo, pastor, y disculpe, que Sumaya dijo y recordé acerca de las parejas. Yo llegué a un punto de mi vida que yo decía que yo no sentía atracción por varones. Señores, eso fue hace mucho. Cambié la cara. Yo llegaba a decir, o sea, no sentía ningún tipo de atracción hacia ningún masculino. Esto flaco, como sea, no me llamaba la atención. Pero sí tenía cierta inclinación hacia las chicas.
Entonces, eso no me duró mucho. Después, ahí que trabajé esa parte, entré a la iglesia. Oliver fue a predicar al liceo donde yo estudio. Él no fue que me cayó tan bien, pero tampoco tan mal. Y nunca más nos volvimos a ver hasta un tiempo. O sea, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Es una persona que con su mamá es muy, mami, ¿qué usted necesita? Mami, ¿qué usted quiere? Cenó, comió, necesita algo, quiere algo, voy para allá, me siento mal, mijo, ya Oliver está ahí. O sea, todo. Y así mismo es conmigo. Me duele, ¿qué te duele? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Entonces le doy gracias a Dios que me restauró a tal punto de yo poder, no llores, no tienes que llorar, sin llorar, de que me dio la oportunidad de conocerlo y aquí estamos. Dios bendiga a Oli. Dios bendiga a Samuelito. Ay, sí. Fue un placer. Ay, Dios mío. ¿Y qué edad que tú tienes, Tita? No, no es la edad. Ya, no digan nada. El ajuste. Ay. Dios bendiga a Candy, nuestra brigadier, nuestra adoradora, predicadora. Ah, tú la danzora. Ay, sí, pastor, pero yo te vi la evidencia. Tiene que volver. Entonces, Dios le bendiga. Un aplauso.